Bien, cada uno de estos números jerárquicamente tienen una medida. Si yo agarro de 0 a un 16, ¿qué es lo que tengo en un 16? Tengo 128 partes, pero ¿cómo las encuentro? La mitad de un 16 es un 32. Quiere decir que en un 16 hay 2 32. La mitad de un 32 es un 64. Quiere decir que en un 32 hay 2 64. Y en un 16 hay 4 64. La mitad de un 64 es un 128. En un 64 hay 2 128. Quiere decir que en un 16 hay 8 128. ¿Cuál es la clave? 8, 4 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el número 4, si yo tengo el número, en este caso, 2 y 6, 2 y 6 y 8. Estos son los números que a mí me quiebran la cabeza cuando estoy utilizando las fracciones a la hora de convertir. Si en el nonio, por a la hora de mover este 0 por acá, y coincide este 4, ¿verdad? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 2. El 2 y el 4 multiplico por 4. Y el 8 multiplico por 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, en un 16 hay 828. Si en un octavo hay 2 16, ¿cuántos 128 hay? 2 por 8, 16. Entonces yo tengo 16, perdón, 8, 16, 24 y así sucesivamente. Debo de ir utilizando el múltiplo de 8. Si las medidas las quiero en 128. Si las medidas las quiero en 64, multiplico por 4. Pero ¿qué números representan a los 64? Los representan, en este caso, 2 y 6. El 2 representa un 64 y el 6 representa 364. ¿Cómo es eso posible? Acá lo explicamos. En un 16 tenemos un 64 y en un 32 hay 2 64. Este no se cuenta. Entonces aquí tenemos 1 y 3 64. Entonces este 1 está simbolizado por este 2 y este 3 está simbolizado por este 6. Luego en un 32, ¿verdad? Como en un 16 hay 2 32, el 16 está simbolizado por el número 4 y cada uno de los 128 por 1, 3, 5 y 7. Eso lo multiplicamos o solo sumamos por 8, ¿verdad? Entonces fácilmente acá lo hacemos ver. Si yo tengo mi pie de rey, en este caso, y el 0 del nonio coincide con cualquiera de estas líneas, yo tengo una medida directa, ¿sí? En este caso, ¿qué medida tengo? Cuando nosotros iniciamos a leer el pie de rey, lo primero que hacemos es empezar a contar las líneas de acá. 1, 2, 3, 4. Ya, o decimos un 16, un octavo, 3 16, un cuarto. Entonces, si es la línea número 4, es un cuarto. Ya, pero como tú ya te aprendiste estas líneas, pues fácilmente puedes ir viendo en qué medida vas dejando tu pie de rey o tu nonio. En este caso aquí tenemos 5 16 y aquí podemos ir haciendo el ejercicio que hicimos en el papel. Un 16, ya, un octavo, 3 16, un cuarto, 5 16, 3 octavos, 7 16, media pulgada, 9 16, 5 octavos, 11 16,
3/4. 3/4, bueno, veamos, no se nos desenfoca. Luego tenemos 13/16, 5/8, 11/16 y 1 pulgada. Entonces, ¿cómo hago yo para leer en fracciones? Tú lo que tienes que hacer es memorizar esto. Por ejemplo, números básicos: 2, 4 y 6. El 2 representa, voy a multiplicar primero por 4 acá, y el 6 también voy a multiplicar por 4, pero el 2 representa un 64 y el 6 representa 3 64. El 4 lo voy a multiplicar por 2 y el 4 simboliza un 32. Esto es lo básico. 2 representa un 64. El 4 representa un 32. El 6 representa 3 64. Un 32 se multiplica por 2. Un 64 por 4. 3 64 por 4. Entonces, si yo tengo aquí 1, 3, 5 y 7, estos representan directamente un 128 cada uno.